Mañana es Navidad. En todo el mundo, las familias se reúnen y por un momento, la humanidad parece mirar en la misma dirección. En el centro de esta celebración hay un símbolo que todos reconocemos, una estrella brillante que guió a unos viajeros hace 2000 años. Pero más allá de la fe o la tradición, los astrónomos nos hemos hecho una pregunta durante siglos. ¿Qué fue lo que realmente apareció en el cielo en aquel entonces? ¿Fue un milagro, un mito o un evento astronómico tan inusual que cambió el curso entero de la historia? Hoy en Astronómada aprovecharemos esta noche de paz para encender nuestros telescopios y viajar en el tiempo. Vamos a descifrar el misterio científico de la estrella de Belén. No te separes, que este viaje apenas inicia. La imagen más clásica de la estrella con una cola larga nos hace pensar inmediatamente en un cometa. De hecho, el famoso pintor Giotto la representó así en el año 1301 tras ver el cometa Halley. Aquí la imagen. Sabemos científicamente que el cometa Halley pasó cerca de la Tierra en el año 12 antes de nuestra era. Sin embargo, hay un problema con esta teoría. En la antigüedad, los cometas no eran vistos como guías o señales de esperanza. Para los observadores del cielo de hace 2000 años, los cometas eran estrellas escoba, que barrían la suerte, eran presagios de muerte, hambre y caída de reyes. Siendo francos, es poco probable que unos sabios de Oriente siguieran una señal que, para su cultura, significaba una maldición. Entonces, si no fue un cometa, ¿qué pudo ser? Y si quizás lo que vieron fue una supernova. A veces, una estrella masiva llega al final de su vida y explota con una intensidad tal que puede verse a plena luz del día durante semanas. Registros chinos de la época mencionan una estrella nueva que apareció cerca de la constelación de Capricornio en el año 5 antes de nuestra era. Una supernova habría sido una luz estática, increíblemente brillante y majestuosa. Sin embargo, hay un detalle importante que no se puede dejar pasar y que no encaja. Las supernovas dejan un rastro, una nube de gas y polvo llamada remanente que podemos detectar miles de años después con radiotelescopios. Hasta el día de hoy, no hemos encontrado ningún remanente que coincida exactamente con ese periodo y esa posición en el cielo. El misterio sigue aún abierto. Aquí es justo donde la astronomía moderna se vuelve fascinante. El astrónomo Johannes Kepler propuso en el siglo XVII que la respuesta no era una estrella, sino un baile planetario. Fue en el año 7 antes de nuestra era cuando ocurrió algo extremadamente raro, una triple conjunción de Júpiter y Saturno. Estos dos gigantes se alinearon no una, sino 3 veces en un solo año en la constelación de Piscis. Para los magos, que en realidad eran astrólogos y matemáticos de Babilonia, esto era un mensaje en código. Júpiter para ellos representaba la realeza. Saturno, por su parte, representaba la justicia o al pueblo judío, y la constelación de Piscis estaba asociada con el destino del mundo. Para un sabio de la época, ver a los dos planetas más grandes unirse 3 veces era el anuncio más grande de la historia. No necesitaban que la estrella se moviera físicamente. Sus cálculos matemáticos les decían que el evento marcaba el inicio de un camino. Fue la ciencia de su tiempo la que nos puso en marcha. Quizás nunca sepamos
con absoluta certeza que brilló en el cielo de Judea. Pudo ser una alineación planetaria, una estrella moribunda o simplemente un símbolo de esperanza que ha perdurado por milenios. Pero lo que sí sabemos es que, hoy como hace 2000 años, el cielo sigue siendo nuestro mapa y nuestra mayor fuente de asombro. En un mundo que a veces parece dividido, las estrellas nos recuerdan que todos vivimos bajo el mismo techo cósmico. Mañana, cuando mires al cielo, recuerda que cada punto de luz tiene una historia que contarnos. ¿Tú qué crees? ¿Fue un evento físico o algo que va más allá de la ciencia? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando los misterios del universo y da like a la campanita para que no los pierdas. Síguenos también en TikTok como Astronómada2, ya que subimos también información relevante. Felices fiestas, astronómadas, y recuerden, los misterios solo están esperando ser encontrados.